Buenos días tengan todos hoy, día 24 del mes 4 del 2021. Vamos a tener esta pequeña charla hoy, después de decir el Padre Nuestro, darle algunas informaciones exactas del reino de Dios y el reino de Satanás. Vamos y comenzamos con el matutino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén, amén, amén de amén. Amén, gloria a Dios. Analicemos las cuestiones que hay hoy en día, como las mismas que dijo Mashiach en tiempos pasados. No hay más, no pasa esta generación. Él dijo generación de víboras. Y esta generación sigue existiendo. Esto no ha pasado. Sigue siendo la generación de víboras. Hay muchos pastores que tienen su propia interpretación de las Escrituras. Dicen muchos de ellos que todavía no ha sido predicado el Evangelio a todo el mundo. Uno de ellos es el pastor Harry Lee. Harry Lee. Baruch Colman. Baruch Colman es otro doctor que predica el Evangelio y predica. Ellos todos predican sobre el rapto. Estos predican sobre ese. Hacen unas cosas y otras no las hacen. Este Baruch Colman se cubre igual que yo. No usa talí, que es una ordenanza por el Señor para el pueblo de Dios, no para el pueblo de Israel. Yo no hablo así. Este que está aquí hoy en día habla de esta manera. Para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, después de la predicación de Amachía por sus discípulos, es lo que estaba expresado proféticamente especialmente por Isaías. Claro que todos los demás hablaron acerca de la venida de Mashiach, pero estando ya él en el mundo en carne, se dijo que el mundo, que la predicación iba a ser para todo el mundo, no solamente para Israel. Pero eso se dijo desde antiguo, porque como Dios no hace acepción de personas, así está escrita la Escritura y así los evangélicos todos saben eso. Pero ¿qué sucede? Que hay que analizar ese saber, hay que analizarlo. Todas las Escrituras hablan de Amachía y todas las Escrituras están hablando de la generación de víboras, como dijo Amachía. ¿Y por qué yo digo que esta generación no ha pasado? Que la que dijo Mashiach, porque no pasará sin que todas esas cosas acontezcan. Pero si todas las cosas acontecen, entonces que la generación que a Mashiach dijo, como digo yo, a Mashiach dijo, no ha pasado. ¿Por qué? Porque que tienen que pasar todas estas cosas. Todas estas situaciones amargas que tenía que sufrir el hombre, incluso el pueblo primero escogido de Dios. Pero que luego ese escogimiento Dios lo generalizó
cuando dijo que mandaría a Mashiach para la representación de su salvación. Eso es un orden mundial, para que todo aquel que a él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios, es un bautizo de Dios. La gente no sabe ni lo que quiere decir la palabra bautizo. Hasta ahora no se lo he oído mencionar a nadie. ¿Qué significa bautizo? Sí, arrepentimiento. Que vengan y se arrepintieran ahí en Yohanan, Juan, el nombrado Juan, español. Arrepentidos. Bautícese cada uno. Arrepentidos. ¿De qué? Los evangélicos, la mayoría de hoy en día, esos pastores de hoy en día, como los que yo he mencionado y otros más, Arturo Norero, Davidiamo, etcétera, etcétera. Estos no dan una satisfacción correcta del evangelio verdadero. Porque a la vez que usted le falte un evangelista, que le falte a un tilde de la ley, Dios lo va a hacer culpado. Es que ya están siendo culpados. Por eso es que la generación de víboras no ha pasado. Hay muchas cosas escritas en la Escritura que significa bautismo. Eso es muy cierto. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. San Mateo 13:38. Yo no hablo, yo digo las cosas modernamente en mi forma, pero sí es en la forma al respecto de lo que está declarado en las Escrituras, al respecto de Dios, de la instrucción de Dios, la que da Dios. San Mateo 13:38. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Hay dos clases de reino. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, sois, porque las obras o los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es escritural, está en las Escrituras. Pablo dijo, observarlo todo y retener lo bueno. Esto está en la Escritura. Pero es que en la Escritura hay muchas cosas que se leen que nosotros no debemos pertenecer. No debemos cumplir con la cizaña. Hacer de la palabra de Dios una gandofia. Enredarla toda. Una felonía. Una mentira. Y somos de Dios. Predicando contra él. Tenemos el fusil en la mano, predicando la cizaña y diciendo que Dios. Pero no especifican qué Dios están anunciando. Porque no están en el bautismo de Dios. Entonces, esto lo declaraba Mashiach, yo lo declaro de esta forma hoy. Son de la serpiente, generación de víboras. Por eso es que tienen que acotejarse. Y estos señores que están predicando el evangelio desde el catolicismo, porque deben comprender que desde los mismos tiempos apostólicos, ya esas llamadas iglesias, como le pusieron después, ya venían torciendo la cosa de Dios. Como dicen Pedro, que las escrituras de Pablo las tuercen, como el resto de las escrituras, las tuercen. Entonces, ¿cómo podrán ir al reino de los cielos? ¿Cómo podrán estar en el reino de los cielos? ¿Cómo podrá haber rapto? Ni nada de eso. ¿Cómo puede haber una contradicción en la Biblia de un rapto y de que vamos a vivir en la tierra y que Mashiach viene a hacer el juicio del Padre, que ya lo tiene firmado ya?
irán los de la izquierda? Son los llamados cabritos. ¿Y dónde van los derechos y los llamados ovejas? Los fieles, Amén. los justos Gloria a Dios. y los injustos. Los justos a la derecha y los injustos a la izquierda. En la hora de la resurrección, que no va a haber otras cosas porque está escrito ahí firmemente en San Juan. En la hora de la resurrección vienen las multitudes de ángeles, las nubes de ángeles, con la ordenanza del Padre, a nombre de Mesías. Y viene el Mesías y hace la selección que ya le ha ordenado el Padre. Tú para aquí y tú para allá. Tú para la derecha y tú para la izquierda. Tú para la derecha y tú para la izquierda. ¿El izquierdo para dónde va? Los izquierdistas, los fraudulentos, ¿para dónde van? Para la izquierda, no para la derecha. Porque no son justos, son injustos. Porque operan bajo su maldad. Son cizaña. Son cizaña. Los hijos del diablo. Y va a gobernar el diablo en el cielo. Van a tumbar a Dios. Como gobierna en la tierra, que tumbaron a Trump, qué sé yo, al que está obrando bien. La izquierda gobierna a medida de su respeto, de su intención, y no la de Dios. De su padre, Satanás, sí, pero que ambos van a ir al hoyo, como está expresado en las Escrituras. El rapto no es correcto. El hombre vivirá para siempre en la tierra. Vamos a leer esto. En Daniel 2:44. Nada más que voy a poner esa cita. Hay muchas. Muchas. Daniel 2:44. Salmo 39. O sea, Salmo 37. 34. Daniel 2:49. Ajá. Daniel 2. Daniel 2:44. 44. Daniel 2:44 dice. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Amén. Ajá. ¿Dónde están los reinos de Babilonia? Los persas que están declarados que son una historia. Los griegos que gobernaron. Los romanos, el famoso imperio romano, que se volvió un reguero después, también. Y que quedan como barro y hierro repartidos en el mundo por los débiles, los gobiernos que son débiles y los gobiernos que son fuertes. Eso es lo que le está diciendo la Escritura. Eso es. Le han dado muchas intenciones, muchas vueltas, le han dado muchas vueltas a eso que no han sido correctas. Porque en parte, barro, los países débiles, que tienen que estar auspiciados por los países fuertes, el hierro. Eso es así. Pero los países que se hacen de hierro totalmente son los de la izquierda. Porque nada más que quieren gobernar ellos y ellos. Eso es lo de Satanás. Quitarle a Dios y ponerse él. En la tierra es igual. Quitarlo de Dios y ponérselo de él, del reino de la cizaña, de la torcedura, de la violencia, de la maldad.
Y eso es lo que está sucediendo. Pero ustedes saben que todo eso será recogido. Todo ese reino junto con Satanás será recogido. Y va a parar al infierno de fuego y azufre. La muerte segunda. ¿Está dicho así? Hay cosas que no van a pasar, que es el llamado arrebato ese, el rapto, que es el arrebato ese. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque esto está dicho así, que la tierra es para siempre. Leíste Salmo 37, eso. 34, no. 34. Lee Salmo la otra. El reino va a ser aquí. Espera en Dios y guarda su camino, y Él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando serán talados los pecadores, lo verás. Ya son talados los pecadores. Aquellos de Babilonia, aquellos de Medio-Persia, aquellos de Grecia, aquellos de Roma. ¿Qué pasó con el cuarto? En la división que queda de hierro y barro. ¿Ha habido algún otro suceso? ¿No? Ha sido continuado hasta el fin. ¿Y qué le va a pasar? Que viene, así que se fue, Él vendrá. Así mismo como lo viste ir, Él vendrá. Y se levantará ese reino de Dios aquí. El reino del cielo aquí. Porque ustedes no comprenden las escrituras. El reino de Dios en el macrocosmo es el reino invisible. Dios tiene poder para hacerlo visible, como los ángeles se ha presentado. Tiene poder porque es poder de Dios, no es poder de la mente del hombre. Pero es que tenemos aquí el reino visible. El reino de Dios visible. Porque Mashiach dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Quién ha captado esto en las escrituras? Todos estos doctorcitos que se creen muy sabios del evangelio y no saben expresarse de él. ¡Caramba! Pónganse las pilas, como se dice vulgarmente. Pónganse a pensar, piensen y vuélvanse. Como dice la palabra, arrepentíos y bautícense. ¿Pero qué cosa es bautismo? Las iglesias estas dicen que querer con el corazón, que creer en la gracia, lo que estamos en la gracia no tenemos que guardar la ley. Pero no hay tal idiotez en su mente, en su forma de hablar, en su forma de creer. No hay una idiotez grandísima. Porque en el corazón se guarda la ley de Dios. Así lo dice el profeta. ¿Cuál es entonces el profeta de Dios? ¿El de los reinos de la justicia o los reinos de la injusticia? Porque Jeremías, Isaías, Elías, toda esa gente son profetas de Dios. Y dijo allí Jeremías, meteré mis leyes en su corazón. Pero no es Jeremías, no es la ley. Jeremías no te dice, pues es Dios el que está hablando ahí. Cuando Mashiach está diciendo una cosa, no es a Mashiach que no está diciendo, es Dios, el Padre que está en su lengua. Porque la gente no rastrea las escrituras en su verdadero contenido. Y por eso están los tiempos difíciles y malos. Son malos. Porque así lo está diciendo la palabra. Hay muchas cosas malas constituidas. Y ese es el verdadero mal funcionamiento. Ese es lo que se decía en Daniel. Sobre los reinos. ¿Lo que leímos? La abominación desoladora, que es un desolamiento, desoladora, desolamiento.
Están esperando y diciéndonos que es esto, que es lo otro, dando malamente profecías sin ser ciertas. ¿Por qué es desoladora? Porque desde que empezó el mundo a funcionar, empezó esa pesadilla en la humanidad. Pero la gente no entiende, no rastrean bien las cosas. Por eso es que se pierden y se hunden, se vuelven mentirosos, teniendo la oportunidad al alcance de su mano de entender. ¿Desde qué tiempo empezó el enemigo a destruir la palabra de Dios? Su mandamiento. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Comer de lo que el adversario de nuestras almas le dijo. Come, no te va a pasar nada. Cuando dijo Dios que Él no se presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo ningún nombre, sino bajo el nombre del Dios Todopoderoso. Y más abajo el demonio vino y le enganchó un nombre. Y Dios se encargó por su profeta de decirnos que no tiene nombre. E incluso el profeta nuestro maestro Mashiach, profeta y el que nos salva a nombre de Dios, porque Dios que nos salva por medio de él, porque Dios lo amó y le dijo que lo dio para salvarnos. Pero es que la gente coge la cosa mala. O sea, el Cristo ese que le llaman, porque eso es mentira también. Es que nos salva. No nos salva nada. Nos salva el Eterno, el Padre. ¿Quién da este anuncio verdadero? No lo dan así, porque están torcidos, están desnudos, pero a la vez vestidos con todo la cizaña de Satanás, que todo lo que se dice en la Escritura de la bestia católica y los evangélicos, las hijas, porque no dan un evangelio correcto, sano y verdadero. Quieren darlo, se creen que lo están dando, pero no lo dan. Porque no se le puede faltar a los mandamientos de Dios. Por eso digo, ¿de qué tiene que arrepentirse la gente cuando venía Juan? Arrepentidos y bautícense. ¿De qué tienen que bautizarse? Por agua, pero ¿qué cosa significa? ¿Qué significa? Arrepentimiento, ¿pero arrepentimiento de qué? Cuando uno de estos ministricos de muchas doctorcitas, de muchos reverendos y de la quimbamba, que dicen que no, que hay que creer con el corazón, no, que por la gracia, somos salvos por la gracia. Sí, somos salvos por la gracia, pero esa gracia no es la que piensas tú, sino la que pensó Dios y la que Dios constituyó. ¿Y cuál es la gracia que Dios constituyó? ¿Por qué hay que bautizarse? ¿Y qué cosa es el bautismo? Estoy diciendo. ¿Arrepentido de qué? ¿De qué cosa hay que arrepentirse? El incumplimiento de los mandados, de los edictos de Dios. Los parámetros de Dios que Dios estableció para que tuviéramos salvación. A Mashiach nos los dijo. ¿Tú quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. De eso es que hay que la gente decir, de arrepentirse de que no, ese es el bautismo, de arrepentirse porque no están cumpliendo con Dios. Él lo dijo claro, no le puede faltar ni a un punto ni a un tilde. Y después otro de sus ministros dijo, tú le faltas, dice Dios, tú le faltas a un punto de la ley y vas a ser hecho culpable de todos. No importa que la gente brinquen, corren y digan y qué sé yo, y que la ONG y que están haciendo bien y patatín. Si tú no cumples con todo con Dios, el Señor no va a ver eso. El Señor te va a meter para la izquierda. Y en la izquierda vas para el infiernito, junto con tu diablito, junto con los papitas esos, los papas esos,
que sopetearon la ley de Dios hasta donde les dio la gana, porque tenían fuerza bajo el imperio de la fuerza, igual que Maduro, igual que Fidel, igual que todos esos dictadores, bajo el imperio de la fuerza. No gobierne con la magnitud democrática del pueblo, no, al pueblo le dan de lado, bajo tensión de amenaza, ¿eh? de amenaza y Coacción. y coacción, y de prensa, y de medios de prensa, y esas cosas, de cuarto poder. Pero no buscan los demás poderes que está escrito en la Constitución. Usted tiene que mirar que ser asignado por el pueblo. Si el pueblo te asigna mal, bien, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si el pueblo te asigna bien, hay que ser bien. Y si el pueblo no te asigna, tú no debes de salir por los medios de prensa ni nada de eso. ¿Cómo salió el Biden? Es en el tiempo nuestro. Yo hablo así porque si no hay que hablar de doctrina, digo, no hay que hablar de política. No, pero si es que la política está en esto, también en este tiempo, como estuvo en los tiempos pasados. Babilonia, Medio Persa, Macetín y Torero. Podemos hablar entonces de los pogrones de Rusia, eso, que ustedes no saben de eso. Pero, por ejemplo, del comunismo en Rusia, de la dictadura de los Napoleones, de la dictadura de Roma, cuando gobernaba matando a otra gente que no les cuadraba, porque como ellos son los que cuadran con Dios, están cuadrando con el Papa, pero no con Dios. No, Dios no mandó a ser asesino a Mashiach. A mí me han dicho, bueno, si tú cumples con la ley, ¿por qué cuando eso tú no le tiras piedra? El que no cumple, ¿por qué tú no le tiras piedra? Ah, pero es que la gente son así, a grueso modo, para destruir. Ese es diablo, para destruir. Pero bueno, yo les digo, ¿y cómo Mashiach no tiró piedra? A Mashiach que vino a constituir y a hacer oír la voluntad del Padre. Lo que estoy diciendo yo hoy en día, lo que es el bautismo. ¿Qué significado tiene? Como él no tiró piedras. Pues yo tampoco, porque yo soy un ministro de él. Yo sigo sus pasos. Ahora, yo no soy ministro de la parte de los reyes de Israel, de los reyes de la tierra, no solamente de Israel, que tienen leyes constituidas de parte de Dios para destruir a las personas que hacen mal. Pero hoy en día los que hacen mal son los que están en la flor de la papa, de la chaucha, del dinero. Eso, porque eso se dijo a Mashiach, lo dijo. ¿De qué manera? Dijo que va a ser como los tiempos de Noé. ¿Dónde está entonces la predicación de ese llamado rapto de los arrebatados, eso, del arrebato? ¿Dónde está? Cuando está diciendo las Escrituras, por muchas razones, que Mashiach viene a gobernar. Mashiach viene a gobernar. No se va a ir de aquí, que la tierra fue hecha para siempre. Dice que está fundada sobre su base y no será removida. Entonces yo digo, bueno, si no será removida, entonces, ¿qué bombas atómicas de esas va a remover la tierra? No, a un pueblo o a otro pueblo los podrán destruir. Lo que está sobre la tierra. Pero la base de la tierra no la va a destruir nadie. Porque es que Dios dice que la hizo para que el hombre la habitara. Y si es así, no se preocupen. No se preocupen que tarde o temprano, como dice el dicho, la cosa llega. Como la hizo al principio, así está determinada por Dios que será. Y ha dado el ejemplo, todos estos ejemplos para que la gente sepan que están destruyendo su propio provecho. Por eso es que el Señor habló de los hijos del reino, de los hijos de la cizaña, los que siembran el mal. Y que ambos, muchas maneras se dice que el ciego y el ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces no quiere decir que una persona, porque este otro no, están en las redes de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás los instruye hasta cierto punto, dejando otros puntos por delante, porque es inteligente, pero para hacer el daño. Eso es lo que pasa con esa cosa. Tratar de matar por eso yo os pongo
a Donald Trump, porque eso que yo vi, tratándolo de eso, de echarle, de que se yo, y apresarle y esto y lo otro, todo eso es manipulación satánica, para ellos envolverle a ese mundo y hacerlo tan pobre como Venezuela, como Cuba. ¿Qué adelanto pueden tener? Ellos sí, ellos están en la pompa arriba, en la cúpula, en la pompa. Pero el pueblo, arrinconado, mostrándole bien como he visto yo, a forzarse, ¿cómo se llama? A luchar las consignas esas de la revolución de estando Fidelito allá y todas esas cosas, Fidel. Hay que sacrificarse, tenemos que sacrificarnos. ¿Pero qué? Cuando salían viandas y frutas y qué sé yo, para el extranjero, son sobrantes de Cuba. Mentira sobre mentira. Están gobernando sobre bases de mentira. Y todas las concesiones que se le dan a esos dictadores es para su cúpula, no es para el pueblo. No. Si quieren seguir siendo enemigos de Dios, sigan entonces en el izquierdismo. Si quieren salirse de eso y recapacitar, tornarse a la verdad, cógenle miedo, porque algo va a pasar y algo está sucediendo. Y todo lo que se ha dicho proféticamente está ahí en el reloj profético. Está sucediendo. Ha sucedido y está sucediendo. Todo lo que se ha dicho proféticamente está ahí en las profecías dichas y se va cumpliendo. Una tras otra. Lo que pasa es que la gente no estudia, no ven las cosas porque no la estudian. A Dios nunca nadie lo ha visto, claro, porque no estudian. Pero si estudian, entonces sí pueden ver a Dios. Porque lo ven a través del entendimiento, de la mente, del razonamiento. Para cuando usted descanse en la tierra debido al tiempo en que usted viva, en el siglo que usted viva, a la hora de que venga la resurrección, porque está también eso profetizado, habrá una resurrección de justos y de injustos. En San Juan 5, 28 y 29. Es una sola resurrección. Podemos ser bautizados en el bautismo del Mesías. Sí, podemos. Léeme San Mateo 20, 22. 20, 22. De San Mateo 20, 22. Dice así. ¿Cómo es que Dios nos bautiza? ¿Cómo somos bautizados? ¿Qué significa bautismo? Porque dice arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De incumplir con los mandamientos. ¿De dónde usted ha entrado en la gracia de Dios si usted no cumple los mandamientos? ¿De dónde usted cree con el corazón si no cumple lo que dicen los profetas? Que nos da la orientación de cómo es creer en el corazón. Es guardando los mandamientos sencillamente. Entonces a Mashiach, el Mesías respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: Podemos. Ajá. Sí, los hermanos de Tadeo, ellos pidieron. La mamá pidió. De Zebedeo. De Zebedeo. Pidió que sus hijos estuvieran a la derecha y a su izquierda en su venida.
Y entonces el mismo Mesías le dijo, nanajina jabón candado, de eso nada. Yo digo así a mi modo, entiéndanlo. Pero entiéndanlo. Que es, conforme se dice ahí, que eso no es de él el darlo, es de su Padre. Se lee el 23, ¿no es? Sí, dice, y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados, mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. ¡Ea! Entonces, ella pidió esto sin saberlo, una buena de amor, un amor a sus hijos, pero lo que pidió no es correcto, no fue correcto, entonces es malo lo que pidió, porque no, las mujeres también son usadas por el enemigo, ellas sobre todo, que fueron las primeras causantes de divorciarse uno de Dios, de su constitución, de su ordenanza, de su mandamiento. Y ella, por el amor a los hijos, quería que se sentaran a diestra Mashiach, en este caso. Es diferente a lo que estén a la izquierda en el día de la resurrección. Pero sentarse allí al lado de él, como los discípulos y eso, que son los justos. Eso solamente, aunque ellos sean justos, pero que eso está determinado por el Padre, no por él. Los discípulos del Mashiach no los escogió a Mashiach. A Mashiach los reconoció. Porque el Padre le dice, este y este. Porque él dice, lo que me diste, Padre, solamente se perdió el hijo de perdición. Uno de ellos. Y también lo dijiste, que me iba a entregar. Así que estaba todo dicho ahí. Lo quieren negar porque les da la gana. Porque les da la gana. Hasta la fecha lo han querido negar porque les da la gana. Por ciertos pleitíos que hubieron, porque a Mashiach se puso duro y les dijo hipócrita a los fariseos. A los seduceos venían también al bautismo de Juan. Y les dijo allí, generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Pues esa generación de víboras ha continuado. Ha continuado porque el Mashiach dijo, esta generación no pasará sin que todas estas cosas pasen. Entonces no pasa a la generación de víbora tampoco. Porque en eso está actualmente, porque si no estuviera señalado el perjuicio que iba a tener la humanidad, señalado en la manera que se señaló allí, que como los tiempos de Noé sería la venida de Mashiach. ¿Cómo como los tiempos de Noé? Tenía que haber un diluvio. Bueno, pues el Señor no habló, dijo que el diluvio de agua no iba a pasar más por la tierra. Pero entonces, como eso significa el castigo que hubo allá, va a haber un castigo, un diluvio, sí, pero saben que puede ser de fuego. Y ustedes saben que puede hacer de fuego. No saben cómo Dios lo podrá hacer, pero saben que Dios va a hacerlo de fuego. Y que lo que estén en medio de ese fuego, dice la palabra, el fuego hará la prueba. Y toda esa sembranza de cizaña que dice que será recogida, atada en manojo, es un sentido simbólico, un sentido metafórico. ¿Qué es lo que sucede? Que van a recogidos del quirimbombo para el infierno junto con su papá el diablo. El diablo no va a salvarlos, ¿no? Aquí el diablo no se va a quedar gobernando en este mundo. Este mundo se va a quedar, como ya hemos dicho ahí en Daniel el profeta de Dios, va a ser gobernado por
por el único reino que va a quedar, y que todos los reinos después están expresados que vendrán a rendirle tributo allí, y nadie va a ser separado del reino de Dios, porque la tierra entera, redonda, toda la tierra, será reino de Dios también, porque el Dios la hizo para que la reine el hombre justo, el que obedeció sus mandatos divinos a Mashiach. E incluso fue bautizado. ¿Y por qué Mashiach fue bautizado? ¿Por qué no dicen? Porque nació del pecado, nació de mujer. Estaba dicho en las profecías. El embrión vio a Dios, es decir, una sema simbólica. Vean bien las cosas como son y entiéndanlas como son. Y es el que viene. Así de sencillo. A gobernar la tierra. Nadie de esos que están arrebatados porque no conocen la doctrina, no conocen los evangelios, no conocen la palabra de Dios, no han sido bautizados. Se han dado nada más que un baño en el agua, pero no han sido bautizados. Porque ese arrepentimiento no lo han hecho. Quieren ser de la iglesia, como le pusieron iglesia, de la congregación primitiva de Dios, al principio. Pero fíjense que al mismo principio, lean bien, que ya mismo Pablo venía enfadándose, porque muchos ya venían destruyendo lo que es la línea de la verdad, constituyendo otra cosa, haciendo otras malas enseñanzas que no la tenían por mala. Tomar la mujer del papá, qué sé yo, no su madre, sino una mujer del padre, una abominación. Ya las iglesias en el Asia Menor, allá en Grecia, por allá, países esos, pueblos esos, Tiatira, Esmirna, Sardis, Pérgamo, todas esas, ya iban algunas, lean bien la escritura, ya habían algunas faltándole. Ese que estaba nombrado como ángel allí, ya estaba faltando como ángel, porque el Señor dijo, seréis como ángeles. Esos que estaban nombrados ahí como ángeles, ya estaban faltándole a la palabra. No los iba a sustituir Dios. No estaban ya diciendo que se estaban echando a perder. Y está diciendo otras que no se habían echado a perder, que se mantuvieran. La iglesia adventista, mucho se llamó la iglesia de séptimo día. Del séptimo día. Sí, la iglesia, pero de uno de los que está nombrado ahí en las escrituras. La iglesia de la Odisea. Muchos yo lo oía el nombre esto a ellos, que eran la iglesia de la Odisea. ¿Y qué le pasó a la iglesia de la Odisea? Estaban tibios. Estaba proclamándole el Espíritu Santo a la iglesia. Le estaba reclamando que estaban tibios y no calientes en la palabra. La tibieza es una persona que está en un balance, si sí o si no. Eso es tibieza. Tibieza, pero en esta tibieza es si hago o no hago. O si dejo de hacer y hago esto y no se me va a ver mal. Porque la mente del hombre camina así. No, eso no es malo, no, esto no es malo. No, hacer esto no es malo. La madre de uno, la mujer de uno, el hermano de uno, el papá de uno, etcétera, etcétera. No, hacer esto así no es malo. No es malo comerse un buen fricasé de cerdo, un enchilado de camarones o de langosta. Cosas prohibidas por la Torá. Por la comida santa que hizo Dios. Dios la hace sana. Cuando dice en el Levítico 11, dice, esto debes comer y esto no debes de comer.
Ah, pero que es muy sabroso un enchilado. Ah, los camarones, que un buen conejo es bien hecho. Pues igual que si hiciera un perro, igual que si hiciera un gato, igual que si hiciera un ratón. Cocínelo bien, hágalo la prueba, cocínelo bien. Y huélalo para que usted vea que tienen el mismo olor de un pollo, de un pavo, o de un animal grande, igual. Cuando usted hace un becerro, hace un chivo, un carnero, una oveja o algo, lo sazona bien y va a tener el mismo olor. Ah, no se lo coma, deja que se lo coma el perro, un gato. Pero comprueba que tiene el mismo olor. Al tener el mismo olor, tiene el mismo sabor. Como la fruta aquella que se comió la mujer. Tenía muy buena presencia, igual que las demás frutas. Pero que aquella además estaba buena, se veía buena. Y se olía bien. Muy al paladar. Pero tenía la fatalidad que sencillamente no se cumplía con lo que Dios ordenó. Mire usted qué sencillez el no cumplir, el no saber lo que es un verdadero bautismo, el no cumplir con los mandamientos de Dios. Dios mandó la circuncisión, Dios mandó cubrirse. La comida de los animales, como dije, el no cortarse la barba, el no recortársela, el no educársela que se vea bonita, venía bonita, un cirquillito que se hacen, el otro que está predicando muchas cosas buenas y tiene un bigotazo de aquí hasta allá, un tremendo bigote. ¿Cómo se llama ese hombre? Setter. Sí. Jonathan Setter. Jonathan Setti. Nombre Setter, nombre hebreo y apellido hebreo. Un bigote. Ah, el bigote es la barba. Ah, la hago a mi modo y creo que eso es. Ah, la cojo y la corto. Yo no me ha crecido más porque no le da la gana. Eso es así, eso es cosa de Dios. Eso no es mi orden. Ahora, si yo me pongo a adornarla, tiqui, 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 a mi modo, y que se ve bonita, porque la mujer dice que si se recorta aquí, que si se recorta acá, dice la mujer. ¿Usted sabe qué cosa es la mujer? Dice la mujer, porque se ve bonita, porque te ves más presentable. Ah, eso te mandó Dios. A que seas más presentable al ojo humano o más presentable al ojo de Dios. Ah, que te cubras. No, porque eso era para los judíos. El sábado, te mandó a guardar el sábado. No, porque eso es para los judíos. Allá, Norero, Arturo Norero, Davidiamo, junto con el arrebato ese que también anuncian. Y no se miran, no se fijan en la escritura, ya que son tan doctores, no se fijan en la escritura, que anterior le está escrito, como dijo Pablo, si alguien predica un evangelio diferente al que ha sido predicado, es un anatema, es absurdo, eso no está bien, eso es felonía, apostasía. Se hace, la apostasía es lo que se hace lo contrario a lo que Dios ha establecido. Eso lo ha hecho el Papa, ese llamado catolicismo, y sus hijas, las evangélicas, todo en general, llamados testigos de Jehová, adventistas, hedionistas, semilleros, nómbrenlas a todas y pónganlas todas en la misma lista. Traición a Dios. La circuncisión. No, que era para los judíos. No, que patatín, que eso no es para eso. No, que ya eso fue quitado. Pero cuando Dios quitó un mandamiento que Él ha dicho. Piense que porque Dios tenía determinado, como lo expresa bien Pablo, lo que pasa es que no lo quieren entender, como lo expresa bien Pablo,
que la ley nuestro ayo, aquella ritual de la circuncisión, no fue quitada. No fue quitada. Es cortada la ley de Dios, que es el corte que tiene. La ley de Dios. Es a lo que se refiere. Y que nosotros somos la circuncisión. Cuando dijo nosotros, ¿quién dijo él? ¿A quién se refirió? ¿A que él es judío? No, señor. A lo que Dios generalizó. Que Dios no hace particular. No hace excepción de personas. No hace particular a nada. Él la generalizó. Y por eso es que también coge Israel, como ha cogido a través de toda la historia, pandemias. ¿Qué les parece? ¿Cómo se tragan eso? También ha cogido Israel pandemias. Pero si te cumple con Dios, ¿cómo va a coger pandemia? Porque todos somos pecadores. Pero si hay rectificación, que por eso es el bautismo, para rectificar. Cada vez que usted peque, arrepiéntese. Sí. Pero usted no está diciendo que Dios quitó la circuncisión, que Dios quitó el Shabbat, que Dios quitó la idolatría, que ya se puede ser idólatra entonces. Como la idolatría que se sembró el catolicismo, porque tienen autoridad. Según dicen ellos, no dice la Escritura. Porque a Mashiach se le dijo al respecto de la doctrina que él tiene, que lo que está atado arriba, lo que está atado en la tierra está atado arriba, y lo que está desatado en la tierra está desatado arriba. No significa que él va a atar y desatar la palabra de Dios a su manera, a su antojo. Qué bien, un hombre de pecado, qué bien, qué bien está eso, Qué bien está sentado lleno de oro y de qué sé yo, y una casa llena de todo tipo de dinero, un almacén de dinero incalculable ahí, del mundo. Todo se quemará, no habrá ni dólares, ni rublos, ni cheques, ni ningún tipo de moneda que existe en la tierra y ha existido. Todo se derrite, todo se quema. Las casas, los autos, los barcos, todo se va a destruir. Todo, todito todo. No va a quedar nada de la mano del hombre. Las calles, los edificios, todas las cosas bellas que el hombre haya constituido, todas se van a destruir, todas. Todita. Del hombre no va a quedar nada. Nada absolutamente. ¿O es que Dios no puede quitar una montaña, como dijo a Mashiach, y arrojarla en el medio del mar? ¿Qué cosa es una montaña? Una loma que no la hizo el hombre. Ahora, lo que hizo el hombre va a quedar. La reformación es la que viene. Dios no va, ninguna bomba atómica va a destruir el mundo. Mira, está las pruebas. Hiroshima, Nagasaki. En Japón, Nippon, que le llaman de otros nombres. Bueno, en Japón le llamamos los separaditas. Ajá. Entonces, ¿qué? Ahí está. Viene un tsunami, como está dicho, los maremotos, los terremotos, los volcanes, todos desastres naturales que iban a venir, los dichos y los no dichos. Destrucción de islas y qué sea, pero no la bomba atómica. Destruyó una bomba atómica en esos lugares. No, lo que estaba poblado encima. Mira, la erupción esa que hizo la planta esa allá en Rusia. Sí, Chernobyl. Chernobyl. Se fugó los reactores esos. Hizo un desastre en la población ahí.
Y ya hoy en día ya todo se volvió a la normalidad. Eso es lo que dice Dios al respecto. Una reconstrucción. Una Jerusalén nueva que descenderá. No es que va a descender en una ciudad del cielo, porque Dios la puede descender, pero es en el sentido de que Dios va a transformarla. Y que ahí no va a haber ninguna doctrina que no sea la que Dios habló a Israel. Gloria a Dios. Amén. La que Dios puso en Amachía, en los profetas de Israel, que otros libros no hablan de profecía, a no ser que la inventen ahora, porque Satanás es muy bicho, y le agregan, como hicieron con la Biblia, que le agregaron. Dios dijo, habitará, Mashiach vendrá, como dijo ahí en la profecía, en Daniel y los profetas, a reinar para siempre, el reino de Dios en la tierra, visible, como digo yo. Eso sí lo está diciendo este que está aquí, siervo de Dios. Dios invisible en los cielos y Dios visible en la tierra. Dios está en todas partes. Y yo dije virrey, a Mashiach como virrey. ¿Por qué? Porque no puede ser el rey. Él es el príncipe. Según se dice allí en Isaías 9:6. El principado sobre su hombro. El principado, no es reinado, el principado. Entonces hay que entender las palabras y su significado unas de otras. Por eso es que no se debe perder ni un tilde ni una jota de nada de lo que ha dicho el Señor de la ley. ¿Cuál es su autonomía? La del Padre. Sobre su hombro, las estrellas. Comandante en jefe de toda la tierra. Comandante en jefe de toda la tierra. Y que todas las tierras que fueren salvadas, dice que todos los países que fueren salvados, que Dios los conoce, vendrán de mes en mes, de sábado en sábado. Entonces, ¿cómo es posible que va a pasar que el sábado no es para el pueblo, que el sábado no es para nada más que para Israel? No se han cansado de hablar basura, hablarles finamente, porque se merecen que hable como estiércol, porque lo dice bien claro en los profetas, restregaré el estiércol en sus caras, su estiércol en sus caras. Es simbólico. Pero es la basura que están hablando. La cáscara que están hablando, por no decir la palabra que es estiércol. Porque eso es todo lo que han pensado y lo que están pensando. Por eso es que se moverá las cosas y serán trasladadas a su perfecto lugar que Dios tiene establecido, que ese no va a ser, que ese está ahí en la, ¿cómo se llama el librito ese que se pone las palabras? El acta. Bueno, sí, el gendarme, ¿no? El editorial. El registro. Es un registro de voz. Cada vez que habla, no habla bien, ¿no es? He dicho registro y formas, qué sé yo, y digo también en la agenda de Dios. En la agenda de Dios, que lo digo a mi modo, pero está escrito ahí en Apocalipsis 22, 18 y 19. Lea ahí de Apocalipsis. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ve?
O sea, que esa es la agenda que está escrita en el libro de Dios. Lo que pasa es que yo digo a mi modo naturalmente, porque eso estaba dicho, sí, pero es así, es lo mismo. Está escrito ahí en una referencia de Dios. Y no solamente las plagas, enviará las plagas. Por eso es que Israel también recibe plagas, porque no se da cuenta que no están bien constituidos en las profecías de Dios, en lo que Él ha hablado. Todo mandamiento de Dios es profecía, porque si tú no lo haces, no estás en el plan de Dios, no estás bautizado. Este es bautismo. Todo lo que Dios ha mandado es bautismo de Dios. Dicen que fueron bautizados en la nube cuando salieron de Egipto, qué sé yo. Y la gente no oye las palabras, no observan, no examinan, no legislan. No dicen, bueno, ¿cómo que es bautizado? Si se bautiza uno con agua. En las nubes, sí, pero no es en las nubes de ángeles, en las nubes de hechos, en las nubes de acciones de Dios. Y por eso dice esto, dice ahí el libro de las profecías. Nadie puede quitar nada de lo que está profetizado, lo que está dicho en la palabra de Dios. La palabra de Dios es profecía, toda generalmente. Tiene que cumplir el propósito aquel para que Él la envió. Ahí está en Isaías 55:11. Caballero. Y entonces estoy hablando sobre la agenda. Es el libro. Es un libro que Dios tiene. Y afirma todas las cosas y está viendo las responsabilidades. Porque tiene su sugerencia en los ministros que están en la tierra, observándolo todo. Y todo se escribe ahí en el libro de Dios. No es un libro que está en la tierra, es el libro de Dios. Dice que tiene no sé cuántos codos de ancho por cuántos codos de largo. Ahí está, ahí, yo no sé, no me acuerdo de esa dirección, pero bueno, es así. Está escrito también el libro de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Son cosas que Dios le enseña a uno por el medio del Espíritu Santo, a nombre de su Hijo. Porque las cosas vienen a la tierra así. Amachía pondrá a los de la izquierda, de Quirimbombo al infierno. Que se burlen y se rían ahora. Hay un dicho que dice que ríe último, ríe mejor. Y Dios se reirá en un sentido simbólico, supongo yo. Porque Dios no se va a burlar de lo que Él mande para el infierno. Las multitudes de muchos, porque dice que son muchos los hijos de la dejada. Que más son los hijos de la dejada de que el que tiene marido. Que Dios es el marido. El cónyuge de su congregación. Entiéndense por qué se dice eso. No es un marido a modo terrenal, como nosotros decimos, la Isha, la mujer de uno. No, es el esposo de la congregación. Y no es Amachía. Amachía, Romanos 15:8, es ministro. ¿Se dan cuenta de eso? Tómenlo a modo de darse cuenta en el nombre de Amachía. Entiendan y aclárense estos sentidos. Se dijo allí también en Deuteronomio de una cosa que está ocurriendo también en el pueblo de Israel. El tatuaje. No, en Levíticos. Digo, en Levítico 19:28. El tatuaje, cat, en hebreo. Kakua es en singular. Kakua. Sí, tatuaje. Tatuaje. Es de asuntos de sajarse la piel, hacerse marcas, eso, todo eso es lo que hace el bolígrafo, el lápiz. Se pintan con una cosa que no se borra. Se hincan ahí, qué sé yo. Yo no lo he visto, pero sé que es así. Se hacen unos puntos ahí y hacen las letras.
de lo que sea, no te lo harás. Y la religión antes, en Primera de Reyes, ¿qué? Eso que está dicho allí en Levítico 19, 28. Vamos a decir algo sobre eso en Reyes, en Primera de Reyes, 18 del 17 al 40. Un mensajito ahí que Dios, que se da en la Biblia sobre ese aspecto. Y como vio a Achab, y como Achab vio a Elías, díjole a Achab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Que comen de la mesa de Isabel. Entonces Achab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Dios, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójanse ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey, y pondrélo sobre sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Dios. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y haced primero, pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo, e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, que Dios es. Quizá esté conversando o tiene algún empeño, o va de camino, o acaso duerme y despertará. Y ellos clamaban a grandes voces y sajeábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellas. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese ni escuchase, Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él les reparó el altar de Dios que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Dios, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Dios. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 satos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña. Y dijo, henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, e hicieronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegó el profeta Elías, y dijo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera.
Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Dios es el Dios, Dios es el Dios. Y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Pero no quiere decir que fue de Galilea que lo degolló, fue el pueblo. Porque pasa, hay cosas que la gente no entiende, no entienden lo que se hace. Yo estoy seguro que no fue Elías. Elías lo degolló, quiere decir que lo degollaron lo que mandó Elías. Igual que cuando un ejército cumple la orden de un dictador, van. Es el dictador que los mata. Porque si el pueblo eso no los manda, eso, no van. Dice que en todas las películas y todo, cuando muere un jefe, dice, ya, fulano es muerto ya, no sigan luchando por eso. En los petroleros, en películas y eso, es verdad. Cuando el mando fallece, no es fácil. Por eso que tú ves que últimamente que hacían que, por ejemplo, las demás personas tuvieran conocimiento de mando para que cuando muere un jefe no faltara el triunfo. Bueno, entonces quiero decir Como lo de Levítico. que comparado con Levítico, esto significa eso, lo que he dicho. Que toda persona que mande a alguien es lo que ejecutan la orden son los soldados, el pueblo. El que mandó fue Elías, pero es de parte de Dios. Entonces, porque dice ahí, ¿no? Elías lo degolló. Bueno, el pueblo que lo tenía preso fue que lo degollaron, porque para todo hay orden y todo se hace, como dice Pablo, decentemente y en orden. Así que vemos que hoy en día las personas se hacen muchos tatuajes y hay muchas religiones que se sajan. Sobre todo eso queda en las regiones del África, de la India, en muchos lugares que se hacen religiones oscuras, esos ritos de eso de asesinar a un niño, de quemarlo, como el antiguo dios de los palestinos que era Dagón, que mataba a la gente. ¿Usted no se acuerda cuando los palestinos apresaron a Sansón, que lo pusieron en las columnas para que Dios ya le había crecido el pelo y eso, porque se había dicho una cosa que no se debía haber dicho, no se tenía que decir, es un secreto que tenía que guardarlo la persona. Igual que Pablo, que tuvo un secreto también que no lo dijo, cuando habló del tercer cielo, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí se ve que los sacerdotes estaban contentos, los reyes de los palestinos, el rey de los palestinos y eso, en aquella época, cuando antes de que fueran llamados palestinos, eran filisteos, tenían su dios Dagón y eso. Y entonces Sansón le pidió una última clemencia a Dios que le permitiera la fuerza para derribar las columnas y se cayera todo el dios ese de mitad de hombre y mitad pez y esa cosa que tenían en adoración los palestinos, decían en aquel tiempo los filisteos. Ya después cambiaron de nombre de dioses, después de Amachía cambiaron el nombre de ese nombre, de su dios. Igual que los dioses que tenía Egipto y todos los demás pueblos que se mienten en las escrituras.
cuya constitución siguió en el catolicismo, la de lo que Dios niega sobre lo que Dios niega sobre la idolatría de física, de hacer animalitos, de hacer figuritas y esas cosas, y grandes y chiquitas, y ponerlas en los templos, en lugares altos, esas cosas, hacer muñecos grandes de eso, diciendo que Cristo, qué sé yo, todas esas cosas que es la idolatría católica, que no solamente esa perversidad tienen muchas, porque ha destituido muchos mandamientos de Dios, y entonces ahí sus hijas siguen su camino, su rastro, a otros puntos de vista, pero sí son faltando a los puntos de Dios. Así que procuremos de analizar estas cosas y de que traigamos a nosotros una felicidad final, cumpliendo con el verdadero propósito de Dios, que es conocer el por qué somos bautizados y de qué somos bautizados. Como dice, ¿qué cosa es pecado? Dice San Juan. San Juan, primera de... San Juan creo 3:10, ¿no? Ajá. 3:4. 3:4. Que el pecado es transgresión de la ley. La transgresión de la ley. ¿Y de qué cosa tenían que arrepentirse? Dice Yohanan, arrepentidos de la transgresión. ¿Y se arrepintieron? No se arrepintieron nada. No, señor. Siguieron hasta la fecha. ¿Qué le vamos a hacer? Primera de San Juan 3:4. Primera de San Juan 3:4. Exacto. ¿A quién voy a creer yo? A los que dicen palabras al aire sin una justificación profética, bíblica. No, señor, yo no puedo creer en rabinos, ni en papas, ni en apóstoles, ni nada de esos llamados de ahora, que están fuera de la palabra, de la orden, de los mandamientos de Dios. Faltarle a uno es faltarle a todos. A Mashiach no lo han querido aceptar, y muchos que lo aceptan de labios, como dijo a Mashiach, de este pueblo de labios me honra. Cuando digo este pueblo, no significa los judíos, significa en general, porque Dios no hace excepción. Y este pueblo, que significa todo, gentiles y todo, están de labios mintiendo a Dios, puesto que no deben dejar ningún punto de la ley según nuestro maestro Mashiach. Y todos los demás que hablaron que no se puede violar la ley de Dios. Que el Señor tenga misericordia de todos y pueda reconocer esta justicia. A lo mejor el día de mañana ya no pueda más y Dios me recoja. Pero en esta ocasión, entiéndase claro, porque yo contento me pusiera por ser recogido, claro está, porque en definitiva me puede levantar el Señor, claro está, pero habiendo trazado bien en mi persona el camino que Él nos hizo para que nosotros anduviéramos en Él. El Señor les bendiga y puedan reconocer esto. Voy ahora en esa bendición que Dios da a todo el que oye su palabra y la pone en práctica. Yevarajeja Adonai bemereja, Yael Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja beasem leja shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Nombre de Mashiach.